iniciar con su ponencia, doctor Edgar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación, primero que nada. Y pues vamos a empezar un tema bastante extenso y pues por lo que vi también el tema previo estaba un poquito extenso, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más amigable posible. Déjame Muy compartir. amable, doctor, no se preocupe, estamos aquí para poder escucharlo y Ahí está. pues, gracias, ¿no? Estamos ya viendo su pantalla, doctor Edgar, sepsis Ahí post-trauma. está. Escuchamos, doctor, Perfecto. bienvenido. Ay, espera, espera. Ay, ¿qué dice? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, efectivamente, doctor Edgar, todo sube a la pantalla. Estamos observando su diapositiva. Ahí está. Ok, bueno, pues viendo ahora sí que un poquito el tema, lo que es pues ya han visto lo que es el traumatismo en su totalidad, pues se refiere a una lesión externa al cuerpo. Pues a mí, yo como bien lo comentaron, pues yo soy médico especialista en medicina de urgencias y también especialista en medicina crítica, que es el área de terapia intensiva. Por ende, bueno, pues quisiera empezar siempre con una pequeña frase. Dice que detrás de cada éxito en medicina hay horas de estudio, noches sin dormir y sacrificios personales que nadie ve. Y como me mencionaron que este es un tema que para muchos es alumnos que van egresando o próximos que están ya recién egresados también, pues muchos sabrán de este tema, ¿no? Que siempre en la medicina, pues a veces tenemos que hacer sacrificios, pero más que sacrificios son tiempos adicionales para nuestro aprendizaje y sobre todo para poder desarrollar nuestra vocación. Los objetivos del tema, pues vamos a definir un poquito la fisiopatología y la definición de lo que es la respuesta inflamatoria y sepsis. Vamos a ver qué es la inmunoparálisis, las implicaciones clínicas que esto lleva y qué estrategias de manejo y tratamiento vamos a tener. Ok, entonces, ¿qué es la respuesta? Bueno, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS en sus siglas, pues es una respuesta exagerada del cuerpo a un daño externo, ¿sí? Puede ser infección, puede ser traumatismo o cualquier cirugía. Todos estos, pues en todos los artículos en inglés lo vamos a encontrar como injury o como injuria, que lo traducimos al español. A mí personalmente no me gusta mucho la palabra, pero eso refiere a un daño principalmente que fue causado por una causa externa al organismo. Esto nos va a provocar una respuesta del cuerpo. Esta respuesta nos va a generar una inflamación generalizada y dependiendo de hasta qué punto esta respuesta nos va a llevar a un posible falla orgánica, ¿sí? Nosotros terapia intensiva, pues vamos a ver mucho de lo que es las consecuencias de esta respuesta inflamatoria sistémica. Pues prácticamente para mí es el pan nuestro de cada día y esto pues lo tenemos que tener en cuenta porque justamente como bien el tema lo dice, no solamente es a través de lo que es una infección, ¿no? Como dicen muchos, de, "Ay, es una infección mal cuidada". Pues no, no necesariamente es que sea una infección mal cuidada, simplemente es la respuesta de nuestro organismo a cualquier cosa, desde una pequeña cirugía, desde una canalización hasta una infección que tiene una respuesta exagerada. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar principalmente este síndrome de respuesta inflamatoria? Pues prácticamente con datos clínicos principalmente, ¿no? Vamos a ver que los pacientes van a tener fiebre, por ende taquicardia, puede llevarnos a la taquipnea y finalmente a una disfunción orgánica. Entonces, cuando nuestro cuerpo responde a esta agresión, ¿sí? Nos puede provocar fiebre, ¿no? Y la fiebre siempre la asociamos a un proceso infeccioso y no, más bien es un proceso inflamatorio, ¿sí? Una fractura de fémur, una fractura de cadera, una fractura de húmero, pues nos puede llevar a fiebre, ¿sí? Y no necesariamente quiere decir o significa que esto es ya una infección, ¿no? Es la respuesta que el cuerpo nos está dando a este proceso o a esta lesión, ¿sí? Y tenemos importantes biomarcadores para, pues, diagnosticar o para llegar a ver que el cuerpo está teniendo esta reacción, ¿sí? Estos biomarcadores van a ser principalmente la procalcitonina y la PCR, ¿sí? Que estos nos van a dar
una orientación para saber cómo vamos en nuestro actuar o nuestro tratamiento. La procalcitonina, pues va a ser un péptido que es precursor de la hormona calcitonina, pues por eso es procalcitonina. Y esto, pues en personas sanas, sus niveles van a estar bajitos, van a ser unos normales, y esto lo va a producir principalmente lo que es la tiroides. Cuando hay una infección o una respuesta, esta va a liberarse, ¿sí? Va a ser liberada por otros tejidos, como lo que es el pulmón, el intestino, y obviamente esto va a elevar los niveles séricos. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Pues simplemente un valor menor a 0,5 se considera que es un riesgo bajo o nulo de una infección bacteriana. Niveles arriba de 2 nanogramos por mililitro nos van a dar un alto riesgo de una infección bacteriana o ya estaríamos hablando de sepsis. Pero pues también tenemos casos en los cuales tenemos unas cifras mayores de 10 y esto pues es una alta probabilidad de una sepsis grave o lo podemos encontrar en los datos como choque séptico, ¿no? Entonces, esta es una prueba de sangre que nos puede orientar también a cómo, si tenemos cierta sospecha de que tenemos un proceso infeccioso, la procalcitonina nos puede dar un mayor eh, diagnóstico o una mayor certeza de diagnóstico. Aquí viene lo interesante, pues no podemos saber de qué estamos hablando si no entendemos la fisiopatología. Nosotros, terapia intensiva, pues se oye un tema grave, un tema, y sí, tenemos a los pacientes más graves del hospital, pero pues nosotros luchamos todos los días contra esto, contra la respuesta inflamatoria. Entonces tenemos que entender brevemente, no les voy a dar toda la fisiopatología y todo, brevemente les voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que pasa en nuestro cuerpo y por qué es importante, porque justamente ahí es donde nosotros vamos a poder saber en dónde estamos parados, hacia dónde vamos y qué es lo que podemos hacer para mejorar la situación. Entonces, tenemos, pues primero, lo primero que nada es que se va a activar el sistema inmune o innato que tenemos todos los seres vivos, todos los seres humanos. Esta respuesta inmune inicial va a ser activación de las células de los neutrófilos y los macrófagos. Estos van a intentar controlar este daño que se generó en el cuerpo y también nos van a ayudar a prevenir infecciones. Posteriormente ya vendrá una respuesta adaptativa de nuestro sistema inmunológico y aquí va a haber liberación de mediadores proinflamatorios como es el factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas 1, interleucinas 6, entre otras más interleucinas que nos van a ir promoviendo esta inflamación para tratar de coordinar la respuesta inmune. Se oye muy rebumbante, pero bueno, vamos a recordar un poquito. Recordemos que nuestros glóbulos blancos, ¿de dónde van a venir? Nuestros leucocitos, ¿de dónde van a venir? Se van a producir principalmente en la médula ósea, ajá, y esto pues va a ser un desarrollo de lo que es las células madres sanguíneas, que se van a dividir en dos principalmente. Primero la mieloide y en otros lo que es la linfoide. Vámonos hacia el lado de la mieloide. Dentro de lo que es la mieloide se van a dividir en los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, en lo que son las plaquetas, que nos van a ayudar en lo que es la coagulación, pero pues en este tema ahorita vamos a irnos hacia lo que son los glóbulos blancos. Los mieloblastos se van a diferenciar en estos granulocitos dependiendo de cómo se pintan con lo que es la eosina y con las tinturas que utilizamos, pues vamos a encontrar lo que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. De estos, los que mayor respuesta tienen ante un proceso infeccioso e inflamatorio van a ser los neutrófilos. Y esta es la respuesta innata. Posteriormente tenemos que de esta misma célula madre, lo que es la parte linfoide, vamos a tener los linfoblastos que se van a dividir en linfocitos B, linfocitos T y lo que son los natural killers. Estos van a ser la respuesta secundaria y en algunos casos, cuando ya hay memoria de nuestro cuerpo a ciertos agentes patógenos, estos son los que van a responder porque ya tienen cierta memoria. Entonces, pues aquí podemos ver un pequeño gráfico de lo que es
lo que es la inmunidad innata y lo que es déjame ver si puedo sacar ahorita aquí el puntero. Aquí. Entonces tenemos la inmunidad innata, ¿sí? Como les decía, las células principalmente, lo que son macrófagos, los natural killers y los neutrófilos. Estos van a ser los primeros que van a reaccionar ante una lesión. Son los primeros que van a empezar a acumularse dentro del sitio donde está la lesión. En este caso, que estamos hablando de trauma, donde tengamos una ruptura de vasos, una lesión muscular, una lesión de lo que es el hueso, ¿sí? O algún otro órgano, ¿sí? Estos van a ser los primeros que van a iniciar la respuesta inflamatoria y posteriormente vendrá lo que es la respuesta adaptativa a través de lo que son los linfocitos B, las células plasmáticas, los linfocitos T ayudadores o T helpers que le llaman, ¿sí? Endotoxinas y pues todo lo que es la respuesta inflamatoria a través de las citoquinas, que son las interleucinas, ¿sale? Y entonces, pues aquí podemos ver esta respuesta. La primera respuesta, pues aquí tenemos lo que es el agente agresor, ¿sí? Estos PAMPs o patrones moleculares asociados a patógenos van a estimular este TLR o que son los receptores parecidos al TOL. Estos van a desencadenar la respuesta inflamatoria, ¿sí? Y aquí tenemos la respuesta principal o la respuesta rápida, ¿sí? Va a haber la liberación de estas interleucinas 1, 6, 8, 12, 18, el factor necrosis tumoral alfa, interferones gamma. Estas son la primera línea de respuesta inflamatoria. Como pueden ver, asciende, ¿sí? Pero se agota rápidamente, ¿sí? Y empieza a disminuir. Por ende, de aquí se empiezan a activar lo que es la respuesta adaptativa y va a venir lo que es la activación de las células B, los neutrófilos, las células mieloides, derivadas de todo es lo que es la médula ósea, y si se fijan, viene la respuesta B en ascenso y después va a tener un descenso, para finalmente tener lo que es la respuesta más prolongada, que va a ser la respuesta humoral, que va a estar mediada a través de lo que son las inmunoglobulinas IgG e IgM, ¿sale? Pero aquí estamos viendo lo que es la respuesta inflamatoria. Pero nuestro cuerpo, si estuviera solamente en pura respuesta inflamatoria, esto nos llevaría a agresiones o lesiones más graves. Por ende, nuestro cuerpo también empieza a desarrollar eventos antiinflamatorios, ¿sí? Porque aquí van a empezar a disminuir lo que son la expresión de el antígeno presentador de leucocitos humano. Las células T también van a empezar a disminuir y va a empezar a tener una apoptosis de células inmunes, de los linfocitos, de los monocitos, de los presentadores de antígenos, van a empezar a disminuir, que esa es la respuesta antiinflamatoria, ¿sí? Una respuesta antiinflamatoria normal nos llevaría con el tiempo a una recuperación. Sin embargo, si esta respuesta antiinflamatoria se hace un equilibrio, pero empiezan a incrementar más esta respuesta antiinflamatoria, vamos a llegar a un punto que se llama inmunoparálisis. Y esta inmunoparálisis es, como su nombre lo dice, es una parálisis de la respuesta inmunológica. Por ende, aquí van a venir infecciones, lo que son infecciones oportunistas, ¿sí? Porque ya vamos a tener infecciones de origen nosocomial, reacciones virales o reactivaciones virales y la presencia de endotoxinas, ¿sí? Que esto nos va a llevar a un deterioro y por ende esto nos puede llevar a lo que es la muerte, ¿sí? O la falla orgánica, precisamente por lo que es la falla de la respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces, como todo, nuestro organismo debe de estar en homeostasis, ¿sí? Pero si tenemos una respuesta muy agresiva al sistema inflamatorio, va a producir daño. Si tenemos una respuesta antiinflamatoria muy severa, nos va a venir la inmunoparálisis y por ende un deterioro. Entonces, si no hay este equilibrio, el cuerpo va a tener un desenlace malo o fatal. Entonces, pues como les decía, tiene que haber este equilibrio entre la inflamación y la inmunosupresión. Si yo dejo que todo el proceso sea inflamatorio,
pues voy a generar mucha respuesta y eso a la larga va a producir que se agoten todas nuestras respuestas inflamatorias, ¿sí? Pero si esta inmunosupresión se incrementa, pues le voy a abrir la puerta a que todas las infecciones se puedan hacer más graves o llevarnos un deterioro. Entonces, esta inmunoparálisis, sí, es una respuesta inflamatoria que se va prolongando, se desregula y pues nos lleva a este estado de inmunoparálisis. Va a haber, les decía, disminución de los linfocitos T, los TDCD4, que son los helper, CD8 citotóxicos, y esto nos va a ir afectando la respuesta inmune adaptativa. También va a haber un incremento de células inmunosupresoras, que es lo que es que va a incrementar esta inmunosupresión, ¿sí? Y por ende es que el cuerpo ya no va a poder responder ante nuevas infecciones. Yo a mí me gusta ponerlo como en ámbitos que sean más fáciles de entender. Si yo tengo un tablero con soldaditos de un lado, sí, y estos se van deteriorando, se van muriendo, pues obviamente los nuevos soldaditos ya no van a tener la fuerza para poder responder ante una nueva infección, ¿sí? Y esto pues es un impacto sobre el trauma porque una lesión por herida de arma de fuego, un accidente automovilístico, fracturas, lesiones por armas, punzocortantes, cortantes, ¿sí? Todo eso, pues, va a despertar la respuesta inflamatoria, ¿sí? Si llega a este punto de la inmunoparálisis, pues obviamente esto me va a incrementar la morbilidad por infecciones y por ende la mortalidad y pues el desenlace fatal de los pacientes. Entonces, aquí vemos cómo nuestra respuesta inflamatoria, ¿sí? Se va dando por a nivel celular, todo lo que es natural killer, CD8, CD4, ¿sí? Toda la liberación de interleucinas, ¿sí? Eh, la activación de lo que son los linfocitos, todo esto va a ser lo que nos va a llevar a la respuesta inflamatoria. Después van a empezar a disminuir los niveles de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A e inmunoglobulina M, sí que la respuesta humoral, esta va a empezar a disminuir por el tiempo, ¿ok? Y por ende nos va a llevar a una disminución de la concentración de los glóbulos blancos, aumento en la adhesión de los neutrófilos y esto nos va a llevar a generarnos una red que aquí en el dibujo previo, no lo tengo en el dibujo posterior, ahorita les enseño, se va a formar una red de adhesión de estos neutrófilos y esto me va a hacer que siga despertando una respuesta inmunológica que a la larga lo va a hacer que se vaya deteriorando porque se va a ir desgastando. Se incrementan las interleucinas y la 10, ¿sí? 6, 8, ajá, los interferones, y el complemento va a empezar a disminuir por el consumo que va teniendo. Se va a consumir más estos elementos del complemento y va a empezar a haber más presencia de bacterias, ¿sí? O de redes de neutrófilos que nos van a llevar a un deterioro. Y todo esto lo hablamos pues lo que es la sepsis o la respuesta inflamatoria no es más que una respuesta de un tejido enorme que tenemos en nuestro cuerpo, que es el endotelio. Este endotelio, sí, justamente la respuesta inflamatoria va a atacar a esto, al endotelio. Habiendo un daño endotelial, ahí es donde empieza todo, ¿sí? Y esto, obviamente, al haber el daño endotelial, nos va a traer toda la respuesta inflamatoria del cuerpo. ¿Sí? Este endotelio, lo normal, sus propiedades normales va a ser que eviten que se formen coágulos, porque va a tener propiedades antitrombóticas, anticoagulantes, profibrinolíticas para que no se formen los coágulos y antiagregantes plaquetarias. ¿Sí? En un estado normal no se deben de agregar estos. Sin embargo, cuando ya hay una lesión, se va a ver una exposición del endotelio y por ende esto me va a llamar a toda la respuesta inflamatoria, se van a adherir lo que son los leucocitos, se van a tratar de agregar las plaquetas para cerrar el defecto y por ende aquí va a venir lo que es el incremento de la formación de trombos, que es lo que pasa a nivel del endotelio, se van a llamar a todo lo que es la respuesta inflamatoria, ¿sí? Para tratar de evitar el daño del mismo endotelio. Entonces se van a estimular
citocinas, el factor necrosis tumoral alfa, interleucinas 1 y otros mediadores para producir esta transformación a una activación del endotelio. Activándose el endotelio, se van a perder estas propiedades que ya les había comentado en un estado normal y por ende se van a empezar a formar coágulos y se van a empezar a formar todo lo que es la respuesta inflamatoria. Esta barrera endotelial, aquí la tenemos resumida, ¿sí? Obviamente no me voy a meter en todo este rollo, pero vamos a hacerlo muy sencillo, ¿sí? Este endotelio, ¿sí? Al tener un daño, ¿sí? Va a provocar que este glucocálix se vaya a afectar. Esto nos va a llamar a la respuesta inflamatoria, los neutrófilos se van a empezar a adherir para tratar de ir cerrando el defecto. Esto va a llamar a toda la cascada de la coagulación también para que se empiece a formar un coágulo o un taponamiento aquí. Pero esta lesión del endotelio va a abrir los espacios entre estas células, ¿sí? Y esto nos va a producir que el líquido, haya una fuga de plasma, ajá, hacia el espacio intersticial y por ende también se va a llevar no solamente el plasma, también se va a llevar proteínas como la albúmina, se va a llevar los neutrófilos, se va a llevar todo lo que es parte de la respuesta inflamatoria y va a haber extravasación de estos leucocitos, ¿sí? Hacia el intersticio. Y esto nos va a seguir haciendo un daño. Aquí se va a activar todo lo que es la cascada de la coagulación para tratar de cerrar el defecto del endotelio y por ende esto nos va a seguir estimulando, ajá, aquí tenemos los que les decía yo, los PAMPs, ¿sí? Va a ir estimulando los macrófagos, los neutrófilos y esto me va a ir despertando la respuesta inflamatoria, va a empezar a liberar toda la que son las citocinas y nos va a empezar a formar estas redes que yo les decía, las redes de neutrófilos junto con la activación plaquetaria para formarnos coágulos, ¿sí? Y todo esto va a ser una obstrucción de la circulación. Imagínense toda esta respuesta en un espacio, en un microvaso, en la microvasculatura, pues obviamente esto me va a generar disminución del flujo sanguíneo y por ende los eritrocitos con el oxígeno no van a llegar a los órganos vitales y esto nos va a traer lo que es la afectación de las células por falta de oxígeno y va a empezar a tener muerte celular y pues a lo mejor empieza con una, dos células y se va siguiendo hasta generarnos un daño generalizado del órgano que se está afectando. Y por eso se explica que de ahí venga toda la respuesta inflamatoria y que por ahí empezamos a tener los daños de los diferentes órganos, ¿sí? Cuando ya tenemos una falla orgánica múltiple, pues el riesgo el riesgo de fallecimiento es extremadamente alto, ¿sale? Entonces, entendiendo esto, pues si vemos que la respuesta del cuerpo nos hace una activación inflamatoria excesiva después de cualquier trauma, llámese cirugía, llámese accidentes, llámese lesiones externas, ¿sí? Pues nos va a hacer respuesta inflamatoria descontrolada, dañando tejidos y órganos. Los principales y los primeros que se van a dañar, principalmente, obviamente el endotelio, y del endotelio nos va a empezar a afectar órganos como el riñón, ¿sí? Uno de los primeros datos o los primeros órganos que se va a ver falla orgánica va a ser a través del riñón. Ahí vamos a observar lesiones renales agudas que se van a incrementar y que eso nos puede llevar, si no revertimos el proceso inflamatorio, esta lesión renal aguda se puede volver en crónica y con requerimientos ya posteriores de pues, hemodiálisis para mejorar un poco lo que es con la hemodiálisis poder sacar parte de estas células proinflamatorias o también eliminar líquido y pues obviamente las toxinas que normalmente el riñón debe de eliminar. Esta liberación de mediadores inflamatorios, que son las citocinas y quimiosinas, se liberan masivamente y van a seguir dañando los tejidos y una disfunción del endotelio. Este desequilibrio pues, nos va a llevar a que se siga la respuesta proinflamatoria sin que la respuesta antiinflamatoria pueda detenerlo. ¿Ok? ¿Qué factores asociados tenemos al trauma? ¿No? Pues hoy en día los accidentes automovilísticos causa de ingresos a las áreas de urgencias.
seguido por heridas por arma de fuego, ¿sí? Principalmente, ¿no? Y bueno, pues también tenemos las mismas consecuencias o secuelas de tratamientos quirúrgicos después de una cirugía, que estas se genera una respuesta inflamatoria exagerada. Entonces, en cuanto a la gravedad y extensión de las lesiones, esto nos va a aumentar significativamente el riesgo de desarrollar la sepsis post-trauma. No es lo mismo que solamente tenga fractura de, no sé, un pie, a que tenga fractura de fémur, fractura de cadera, trauma cerrado de tórax con contusiones pulmonares, una hemorragia abdominal por una lesión de vaso, ¿sí? Entonces, entre más lesiones, esto nos va a generar mayor respuesta inflamatoria y por ende mayores riesgos de complicaciones. Obviamente las comorbilidades que tenga el paciente, pues si tiene antecedentes de diabetes, hipertensión, obesidad, todo eso pues nos va a generar más problemas a lo que es la salud, ¿sale? Pues intervenciones invasivas prolongadas, ¿sí? Cirugías prolongadas para reparar el daño, eh, requerimientos de transfusiones masivas, por ejemplo, por un choque hipovolémico, y todo esto pues nos va a incrementar también el daño a nivel orgánico, ¿sí? Y todo esto pues nos va a impactar, la sepsis nos va a impactar en la mortalidad y podemos tener hasta un 40% de fallecimiento en terapia intensiva por la sepsis nada más. Ahora, un tema que me encargaron mucho fue esto de la inmunoparálisis, ¿sí? ¿Y qué implica esta inmunoparálisis? Pues como les había dicho, es un estado en el que hay una disfunción inmunológica grave porque ya no puede responder el cuerpo. A menudo esto es una respuesta posterior a una infección severa o a un trauma, ¿sí? Que generó una respuesta exagerada del sistema inmunológico. Entonces, el sistema inmunológico, a pesar de tener una amenaza, ya no va a tener la capacidad de responder de forma adecuada, como si estuviera paralizado y de ahí el término de inmunoparálisis, ¿sí? Llevando a un desequilibrio entre una respuesta innata y adaptativa y aumenta el riesgo de infecciones secundarias y complicaciones. Y aquí es donde pues podemos encontrar, no sé, dentro de la experiencia, pues les puedo decir, a veces un paciente que llegó por una fractura, por una lesión intraabdominal, está un tiempo en terapia intensiva y de repente empieza a deteriorarse, y empezamos a notar que se agregó una neumonía nosocomial, ¿no? Y entonces, pues a pesar de que podamos incrementar o escalar antibióticos, la respuesta del cuerpo ya no va a ser la misma por el estado de inmunoparálisis. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar en esta inmunoparálisis? Pues como su nombre lo decía, va a haber una disfunción de las células inmunes, reduce su expresión, tanto de las moléculas HLA-DR, ¿sí? Y esto lo hace vulnerable. Disminuye la respuesta inmune, ¿sí? Hay un desequilibrio entre la respuesta inflamatoria y su respuesta compensadora. Hay disfunción de las células, sobre todo lo que van a presentar a los antígenos, ¿sí? Y de los linfocitos T. Hay reducción de los marcadores, ajá, lo que les decía, disminuyen los presentadores de los antígenos y pues esto nos va a llevar a un estado proinflamatorio que no va a responder al estado antiinflamatorio, ¿sí? Y nos va a llevar a mayores riesgos. Y pues obviamente si hay infecciones posteriores a un trauma, pues pueden ser desde la neumonía, puede ser una gastroenteritis secundaria también por exceso del uso de antibióticos, ¿sí? Podemos tener infecciones vías urinarias por las invasiones también, ¿sí? Todo esto porque al final el cuerpo ya no va a reaccionar de la misma manera, ¿sí? Entonces, pues con esta inmunoparálisis aumenta el riesgo de infecciones bacterianas, principalmente también las fúngicas, ¿sí? Recordar que en todos los cuerpos humanos hay cándida y la mantiene nuestro sistema inmunológico. Si esta respuesta inmunológica está disminuida, pues se van a empezar a
desarrollar estas infecciones fúngicas y también algunas infecciones virales. Aunque es lo que menos se ve, más se van a ver infecciones bacterianas y fúngicas que virales. Esto pues obviamente nos va a llevar a un impacto en lo que es la estancia hospitalaria porque pues al tener una infección secundaria pues nos va a prolongar la estancia hospitalaria, va a elevar la tasa de mortalidad y pues esto obviamente pues un desenlace fatal para los pacientes. Falla multiorgánica y secuelas, ¿no? Si pudimos sacar al paciente adelante, pero puede ser que quede con secuelas renales y que termine con hemodiálisis para el resto de su vida porque el riñón se afectó o por la neumonía, una fibrosis pulmonar severa y que va a ser oxígeno dependiente el resto de su vida, ¿no? O que por la misma coagulación empieza a formarse coágulos a nivel intestinal, isquemias intestinales y que tengan que ser resecciones y ya el paciente quedó con secuelas de nutrición parenteral por el resto de su vida o síndrome de intestino corto. Secuelas que puedan presentarse por pues este tipo de situaciones. Inclusive también hemos visto, pues ahora sí que también yo lo he visto a lo largo de mi experiencia en terapia intensiva, lesiones en la piel, principalmente en lo que son los dedos, en las áreas más lejanas de los dedos. A veces, por lo mismo estado procoagulante que se forman esos coágulos, se tapa la circulación a nivel distal, ¿sí? Más agregándole tratamientos con vasopresores, pues se compromete la circulación de los dedos y hemos visto que se tienen que hacer amputaciones de las extremidades distales por esta falta de perfusión. Ok, estrategias de manejo. Aquí algo que me gustaría que se quedaran muy en la mente, una palabra que se dice o que se llama perfusión. Terapia intensiva, nuestro objetivo siempre va a ser la perfusión, ¿sí? Y la verdad es que parece sencillo y pensaríamos que es algo muy sencillo, pero no lo es. La perfusión es llevar sangre oxigenada a todos los órganos del cuerpo, principalmente, obviamente, a los órganos vitales del cuerpo para la sobrevivencia, ¿sí? ¿Y cómo logramos esta perfusión? Pues lo logramos con una adecuada presión arterial. Nosotros podemos decir, pues tiene una presión arterial normal, 120/80, ¿no? Es la que nos han enseñado del librito. Y cuando tienen presiones de 90/50, ¿ya es baja? Pues no. A nosotros como terapia intensiva la parte de la perfusión la vamos a alcanzar con una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Eso es lo mínimo necesario que debemos de tener de presión media para alcanzar perfundir todos los órganos. Sí, es lo mínimo. ¿Cómo sacamos esta presión de perfusión media? Pues se hace dos veces lo que es la presión diastólica más una sistólica entre tres y ahí nos va a dar lo que es la presión arterial media. También lo podemos ver si tenemos al paciente monitorizado, los monitores de hoy en día ya te marcan presión sistólica, presión diastólica y entre paréntesis marcan la presión arterial media. Y es sumamente importante esa presión arterial media para la perfusión. Les voy a poner un ejemplo. En caso de un traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Suponemos que hay un edema cerebral, ¿sí? A veces podemos hacer hoy en día ya con rastreo con el ultrasonido y sabemos que ya hay un incremento en la presión intracraneana. Cuando hay un aumento en la presión intracraneana, pues ya estamos asumiendo que la presión dentro del cráneo está arriba de 10, 15 milímetros de mercurio o hasta 20, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la presión de perfusión cerebral para que yo pueda alcanzar a llevarle sangre oxigenada a todo el cerebro, venciendo esa presión de perfusión cerebral, esa presión intracraneal? Pues se hace la presión de perfusión, se va a sacar con restando la presión arterial media menos la presión intracraneal. Vamos a poner el ejemplo normalito. Si yo tengo la presión mínima perfusoria que es de 65, pero tengo una presión intracraneal de 15, ¿sí?
pues ahí estoy con una presión de perfusión de 50 milímetros de mercurio, que no me es suficiente para llevar la perfusión adecuada al cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Incrementar mi presión arterial media para vencer esa presión intracraneal y asegurar los 65 milímetros de mercurio. Entonces, vuelvo al mismo ejemplo. Si yo tengo una presión intracraneal de 15 y yo necesito que tenga más de 65 a nivel cerebral, pues si yo le sumo 15 más 65, me va a dar 80. ¿Sí? Entonces, mi presión arterial media mínima que yo necesito para asegurar esa presión de perfusión cerebral tendría que ser de 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Eso es lo mínimo que yo necesitaría. Si puedo tenerlo un poquito más arriba, pues qué mejor porque voy a asegurar una mejor perfusión cerebral. Así como sacamos esto, podemos sacar de la presión intratorácica y de la presión intraabdominal. Y dentro de la presión intraabdominal, pues aquí aseguramos el adecuado riego sanguíneo a los órganos como son los riñones, el hígado, los intestinos, ¿sí? Entonces, por eso es sumamente importante asegurar esta presión de perfusión presión de perfusión en general, ¿sale? Ahora, la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, pues tiene sus actualizaciones, pero básicamente, lo que en todas las campañas nos dicen es que la primera hora es vital, ¿sí? Y no solamente en un choque séptico, ¿sí? Un choque en general, la primera hora es la hora dorada, ¿sí? Donde nosotros podemos disminuir los riesgos de los pacientes, ¿sí? Y es muy importante llevar a cabo estas 5 tareas dentro de la primera hora, ¿sí? Primer punto, medir el lactato. Ahorita los voy a ir desglosando poco a poco. Segundo punto, lo que es cultivos, sacar todo lo que son cultivos para ver qué tipo de agentes son los que tenemos que estén causando el proceso infeccioso. Tres, asegurar o administrar lo que es los antibióticos adecuados. Iniciar la reanimación hídrica con soluciones cristaloides. Y por último, asegurar la perfusión con medicamentos vasoconstrictores. Vamos paso por paso. Primero, el lactato. ¿Cómo obtenemos o cómo sabemos lo que es dónde obtener el lactato? Pues principalmente lo vamos a obtener de una gasometría. No todos los gasómetros tienen pues los reactivos para el lactato. Sería lo ideal que todos los gasómetros lo tuvieran, pero si contamos con la fortuna de tener un gasómetro que sí tiene lactato, pues de ahí podemos ahora sí que tener la cuenta, ¿no? Si es mayor de 100 milimoles, esto nos va a incrementar la mortalidad, ¿sí? El lactato también se va a medir en la gasometría y bueno, ahí en la gasometría lo normal es de 2. Si el lactato es mayor de 2, nos va a ir, nos va a traducir que hay una lesión a nivel orgánica, ¿sí? Esto quiere decir que no está llevando la perfusión adecuada a los órganos y por ende estos están reaccionando y se está liberando de las células este lactato a la sangre. Si nosotros, como parte de nuestro tratamiento, mantenemos el lactato en cifras elevadas por más de 24 horas, la mortalidad se nos incrementa hasta el 95%. Y si no logramos disminuir este lactato todavía a las 48 horas, prácticamente la mortalidad es del 100%. Por esto es bien importante. ¿Qué significa que no he logrado disminuir las cantidades de lactato? Pues que los órganos siguen sufriendo, ¿sí? Que se está habiendo un daño celular generalizado que no lo estoy alcanzando a revertir. ¿Sale? Punto número 2, cultivos. El cultivo se toman hemocultivos, urocultivos de secreción bronquial, de las heridas, pero pues al final de cuentas esto no nos va a cambiar nuestro tratamiento inicial, porque hay que recordar que el resultado de los cultivos nos van a llegar a los 4 o 5 días en el mejor de los casos. Estos nos van a servir para ajustar el tratamiento posterior al inicio del tratamiento inicial, ¿ok? Y aquí es donde viene qué es lo que debemos hacer. Antibióticos. Cuando sospechamos que hay un proceso infeccioso, ¿sí? Pues tenemos que tomar en cuenta varias situaciones. Cubrir lo que son los agentes más comunes, ¿sí? Si es una infección que viene
comunitaria, pues tengo que pensar que pueden ser estreptococos, algunos estafilococos, pero estafilococos que sean sensibles a tratamientos antibióticos sencillos. Puedo pensar en gram negativos, sí, algunos, pues dependiendo del sitio de lesión. Si yo tengo ahora sí que una lesión del diafragma hacia arriba, tengo que sospechar en agentes gram positivos. Del diafragma hacia abajo, tengo que sospechar en agentes gram negativos, ¿sí? Si son comunitarios, pues el tratamiento inicial podemos iniciar dependiendo de lo que estemos sospechando, cefalosporinas, quinolonas, aminoglucósidos, este, y combinaciones de ellos. Pero si yo ya sospecho que esto es intrahospitalario, porque por ejemplo es un paciente que pues tuvo una lesión abdominal, le hicieron una cirugía, subió a piso, pero de repente empieza a complicarse, leucocitos se incrementan, procalcitonina se incrementa, lactato se empieza a subir, pues tengo que sospechar que ya esta va a ser una infección asociada a los cuidados de la salud y por ende los agentes van a ser diferentes. Vamos a tener algunos agentes que van a ser o van a tener una mayor resistencia a los tratamientos básicos y por ende aquí tenemos que hacer un escalamiento de los tratamientos antibióticos y ya nos podemos ir por carbapenémicos, por lo que es algunos aminoglucósidos de mayor espectro, ¿sí? O combinaciones para este tipo de bacterias. Ujú. Pero siempre tenemos que buscar una cobertura amplia. De preferencia, no quedarnos cortos, ¿sale? Si yo veo una infección grave, pues no lo voy a empezar con penicilina, ¿no? Voy a empezar con mínimo cefalosporina, ¿sale? Hay que hacer el seguimiento de los cultivos para que ajustemos el tratamiento. Si sale la bacteria y tiene sensibilidad al tratamiento que tengo, me mantengo con ese tratamiento y veo que si la respuesta sigue estando adecuada. Pero si yo veo un deterioro en la respuesta inflamatoria, veo fiebre, veo cultivos con bacterias que son sensibles al tratamiento que yo inicié, tengo la obligación de hacer un escalamiento antibiótico, ¿sí? Y pues siempre estar haciendo los seguimientos con cuenta leucocitaria, procalcitonina y lactato para la toma de decisiones. Los fluidos o la fluidoterapia, ¿sí? Siempre hemos escuchado que se deben de utilizar soluciones cristaloides eh, a razón de 20 a 40 mililitros por kilo de peso en las primeras 3 horas. Ojo, hay muchos estudios que dicen que por cada litro de soluciones extra que le pongamos a nuestro paciente, voy a incrementarle la mortalidad en un 10%, ¿sí? Por eso es que no solamente es de, pues ponle una carga y ponle otra carga y ponle otra carga, ¿no? Siempre hay que tratar de llevar un equilibrio. Si el paciente, yo le puse 2 litros y no ha mejorado la presión arterial, sigue con fuga capilar, no mejoró la presión arterial, ya tengo que pasar a lo que son los agentes vasoconstrictores, ¿sí? De preferencia, nunca utilizar otro tipo de soluciones que no sean cristaloides, ¿sí? Las dos principales que se deben de utilizar, el cloruro de sodio o Ringer lactato. Ojo, ambas, tanto cloruro de sodio como Ringer lactato, pues también no son inocuas. El agua tampoco es inocuo y estas también me pueden desarrollar una respuesta inflamatoria en el organismo, ¿sí? Entonces también hay que tomarlo en cuenta. Tratar de no sobrecargar al paciente, ¿sí? Por lo que les decía, recordar que el endotelio tiene una lesión, todos los líquidos que yo le ponga a nivel intravenoso, ¿sí? En algún momento 1 hora, 2 horas, van a empezar a fugarse porque el endotelio tiene un daño y va a empezar a fugar al tercer espacio, al intersticio y posteriormente al interior de los órganos. Y esto nos va a generar un edema, ¿sí? ¿Cuántas veces no hemos visto pacientes que les pongo cargas y cargas y cargas de volumen y a los 2 días ya están como sapos todos inflados, de que están todos edematizados? Pero eso es por mi culpa, porque yo le empecé a poner líquido entre los ingresos y los egresos. Ahí está la dextrosa dentro de las soluciones cristaloides, pero ojo, esta es sola y únicamente, exclusivamente leucemia. Si no, no tiene ninguna otra indicación, ¿sí? Recordar que la osmolaridad de la dextrosa es baja
y eso va a provocar mayor fuga, ¿sale? Entonces, las dos que se deben de utilizar, Ringer lactato o Harman y el cloruro de sodio. Ojo, Ringer lactato y su nombre lo dice, tiene lactato, ¿sí? ¿Y qué les estaba diciendo yo al principio? Cuidado con el lactato, ¿sale? Entonces, el Ringer lactato también tiene un poquito de glucosa, pero principalmente lo que tenemos que cuidar es el lactato. Y ojo también que su osmolaridad es un poco más baja que la del sodio y por ende me puede producir hiponatremia, ¿sale? Entonces vigilar bien esa sobrecarga hídrica y tratar de, con esta reposición de líquidos, disminuir el lactato en la sangre y mejorar la presión arterial. Ese es mi objetivo de la fluidoterapia. Si no logro con los líquidos mejorar la presión arterial y alcanzar esa presión arterial perfusoria, pues ya utilizamos infusiones de principalmente norepinefrina y vasopresina. La norepinefrina la voy hay muchas técnicas de dilución, ¿sí? Aquí, como les puse, aquí las ámpulas tienen 4 miligramos por cada ámpula, ¿sí? Entonces, podemos, si le quiero poner mucho volumen o si le quiero poner más volumen, puedo diluir 8 o 16 miligramos en 250 mililitros de solución salina, de preferencia, ¿sí? Porque aquí no usamos glucosa porque estamos en reanimación. O lo puedo poner le puedo poner 8 miligramos en 100 si no le quiero pasar tanto volumen y de ahí ir ajustando la dosis de microgramos kilo. Aquí se va a ir manejando en microgramos kilo minuto. Cuando yo alcance arriba de 0,26 microgramos kilo minuto, es cuando debo de empezar a valorar si ya inicio la vasopresina. Y la vasopresina se maneja en unidades internacionales. Una ámpula trae 20 unidades internacionales. Generalmente la dilución que manejamos son 20 unidades en 100 mililitros. ¿Sale? Y por último, si nuestra respuesta inflamatoria es muy severa, y a pesar de que yo ya tengo dosis altas de norepinefrina, vasopresina y no mejoro la presión arterial, ya podríamos entrar en una ventana de iniciar esteroides. Y el primero o el que más se recomienda es la hidrocortisona. 200 miligramos para 24 horas. Lo podemos dejar en infusión continua, estos 200 miligramos para 24 horas o 50 miligramos cada 6 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la misma vasoconstricción, el mismo choque hipovolémico, la misma vasodilatación que nos está generando esa fuga capilar, también nos va a hacer una afectación a nivel de lo que son las glándulas suprarrenales y pues va a disminuir la producción de estos esteroides. Por eso es que debo de yo ayudar al cuerpo a darle esteroides de forma externa para tratar de mejorar la respuesta inflamatoria. Bueno, más bien la respuesta antiinflamatoria, ¿sale? Para eso son los esteroides. Bueno, ahí viene la parte bonita, que ya son las escalas clínicas, para ya terminar con el tema. ¿Cuáles son las escalas? Pues muchos las hemos escuchado. La Apache 2, que es una de las más utilizadas, que va de 0 a 71 puntos. Y esta nos va a decir cuándo se asocian a mayor puntaje, mayor riesgo de mortalidad, ¿sí? Una Apache 2 va a valorar lo que son diferentes órganos, ¿sí? Y tenemos que irlo evaluando cada 24 horas durante las primeras 48 horas, ¿sí? Si el Apache 2 va disminuyendo, eso quiere decir que hay una buena respuesta al tratamiento que estoy teniendo. Ujú. Aquí viene lo que va a medir básicamente temperatura, presión arterial media, frecuencia cardíaca, respiratoria, su oxigenación. Ujú. Que si les puedo repetir cómo calcular la presión de perfusión. La presión de perfusión lo puedes poner así si quieres para que te quede más fácil la fórmula. Presión de perfusión es igual a la presión arterial media menos la presión pues ahora sí que de la cavidad que quieres medir. Puede ser PIC, puede ser presión intratorácica, presión intraabdominal, ¿sí? Y ahí vas a sacar la presión de perfusión de cada una de las áreas, ¿ok? Entonces, del Apache vamos a poner aquí también el pH, el sodio, potasio, creatinina, hematocrito y leucocitos. Cada uno nos va a dar un puntaje junto con la escala de coma de Glasgow, enfermedades crónicas, y nos va a dar una puntuación final
que hoy en día ya no necesitamos estas tablas, hoy en día se meten a internet y ahí hay MedCalc y ahí están las calculadoras y ya nada más les irle poniendo los datos y al final nos va a dar el puntaje solito, ¿sale? Esa es una gran ventaja de hoy en día la tecnología. Otro que utilizamos es el SOFA, Sequential Organ Failure Assessment. Este SOFA va a medirnos también cómo está la falla orgánica en los pacientes en terapia intensiva. ¿Sí? Se lo vamos a utilizar para valorar 6 órganos o sistemas y depende de esto, pues la gravedad que tiene el paciente. ¿Sale? Lo calculamos así, eh, pues la puntuación va de 0 a 4, y se van la suma de todas nos va a dar la puntuación total, ¿sí? Y va a ir desde una puntuación diferente de 0 a 3. Entre 0 y menos de 3 pues es una disfunción orgánica leve, y más de 3 ya es una disfunción orgánica más severa, ¿sí? Y aquí están los puntajes. Fíjense, aquí vamos a medir lo respiratorio como primer órgano, lo renal segundo órgano, hepático, cardiovascular, hematológico y neurológico. A mayor grado de falla orgánica, pues obviamente la mortalidad se incrementa y de igual manera. Aquí, pues principalmente es la PAFI o la PaO2 FiO2, sobre la FiO2, la función renal a través de la creatinina, el nivel hepático a través de las bilirrubinas, cardiovascular con la presión y el uso de medicamentos vasopresores. Ya la dobutamina se utiliza en casos muy específicos que ya veamos algún tipo de falla cardíaca secundaria a sepsis. Dopamina también ya no se utiliza por el mayor riesgo de arritmias cardíacas. Por eso la primera o la principal es noradrenalina o norepinefrina. Hematológico lo vamos a medir a través de lo que son las plaquetas y lo neurológico en la escala de coma de Glasgow. Un incremento en la puntuación de SOFA durante las primeras 48 horas. Si teníamos un SOFA bajo y de repente sube entre estas primeras 48 horas, pues la mortalidad se incrementa más del 49%. O sea, prácticamente uno de cada dos se va a morir. ¿Sale? SOFAs mayores de 15 puntos, la mortalidad esperada es mayor del 90%, ¿sale? Y también, pues, se ha mostrado que es útil para decidir si continuamos el esfuerzo terapéutico o no, ¿sí? Si tenemos un paciente y evaluamos el SOFA y tiene más de 15 puntos y está en piso y está, pues, grave, pues la verdad es que la mortalidad es mayor del 90% y el beneficio de ingresarlo a un área de terapia intensiva es mínimo porque su mortalidad es muy alta y a lo mejor pueda tener un paciente que tenga menor grado de mortalidad que pueda yo ahora sí que salvarlo, ¿sale? Entonces va a servir para eso también. Si el SOFA se incrementa en terapia intensiva y el paciente no me ha respondido en esas 48 horas, pues podríamos evaluar la limitación terapéutica y no dar una reanimación prolongada. Y hoy en día ya también se está haciendo este Quick SOFA, que se hace a la cama del paciente. Son 3 puntos los que vamos a evaluar, ¿sí? Se pueden hacer fácil y rápido en la cama del paciente. ¿Hay hipotensión? ¿Una presión sistólica menor de 100? ¿Sí o no? Escala de coma de Glasgow menor de 13, sí o no, y taquipnea mayor de 22. Si tengo 2 de 3, es un Quick SOFA positivo y eso quiere decir que es un paciente grave, ¿va? Eso es todo lo que nos va a decir el Quick SOFA. Ujú. ¿Y qué debemos de hacer? Pues intervenir para tratar de mantener este equilibrio inmunitario, que no se nos vaya la respuesta inflamatoria ahora es que sin detenerla, y ni la antiinflamatoria que nos lleve a la inmunoparálisis. Se pueden utilizar agentes inmunomoduladores como lo que es el interferón gamma, anticuerpos monoclonales, moduladores celulares. No sé, digo, algunos no sé si les tocó la época de COVID, pero pues en COVID justamente eso es lo que se buscaba, ¿no? Se buscaba hacer con agentes inmunomoduladores, disminuir la famosa tormenta, la tormenta leucocitaria, de las interleucinas, ¿sí? Y se utilizaron, pues, algunos anticuerpos monoclonales para tratar de disminuir esta respuesta, inflamatoria del cuerpo. Y pues ahora sí que como no teníamos ningún tratamiento, pues se empezaron a buscar múltiples alternativas y una de ellas fue esta de los anticuerpos monoclonales
Y pues también, como ya lo vimos previamente, pues la anticoagulación era sumamente importante porque COVID fue una afectación que nos dio muchas coagulopatías, y formación de coágulos, y eso pues también disminuía la perfusión y por ende pues llevó a los pacientes a el fallecimiento, ¿sale? Entonces cada terapia tiene que estar individualizada, llevada con estudios de laboratorio, estudios de imagenología, para darle el seguimiento a esta terapia. Y súper importante, control de los dispositivos invasivos, cirugías con todas las medidas higiénicas, catéteres, cuidado de los catéteres intravenosos, catéteres venosos centrales, majurcas, sondas Foley, sondas endopleurales, tubo endotraqueal, sonda nasogástrica. Todos estos dispositivos se tienen que colocar con medidas higiénicas adecuadas, tener los protocolos de higiene adecuados, lavado de manos, los 5 momentos que están ya más que estudiados, el monitoreo de los biomarcadores con la procalcitonina, lactato, son los que nos van a ir diciendo cómo vamos en la respuesta inflamatoria, y una vigilancia activa y multidisciplinaria que pues, nosotros en terapia intensiva es donde mejor vemos este tipo de vigilancia. Pues en conclusión, es un desafío clínico muy complejo, la sepsis en general, postraumática, postinfecciosa, y bueno, la inmunoparálisis también es importante evitar que llegue, identificarlo y monitorarlo de forma temprana para evitar complicaciones, tratar de tener terapias inmunomoduladoras y pues obviamente seguir estudiando más para mejorar nuestros tratamientos. Y concluyo con esto, donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad. Hipócrates. La medicina es una ciencia y esta ciencia a muchos de los que la practicamos en algún momento nos vuelve inhumanos y a veces no sentimos el dolor de las personas, pero siempre hay que tratar de recordar que nuestros pacientes son papá de alguien, mamá de alguien, hermano de alguien, hermana de alguien, tío, sobrino, nieto, abuelo. Son personas que tienen familiares afuera que nos están esperando a que nosotros demos nuestro máximo para sacarlos adelante. Pero también no somos dioses para mantener vivo a un paciente solamente con tratamientos y que no vaya a tener un buen pronóstico. Entonces también tenemos que entender que la muerte es un proceso de la vida y tenemos que también aceptar el momento en el que le llega a cada uno de los pacientes. Pues aquí les dejo una pequeña postal de mi hospital. Es el Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos, un hospital de tercer nivel eh, que cuenta con todo lo que son las especialidades truncales, excepto pediatría y ginecología. Aquí no se tiene esas especialidades, para eso hay un hospital exclusivamente de gineco y pediatría. Y pues nuestra área de urgencias y nuestra área de terapia intensiva se encuentra en la planta baja. Pues, no sé si tengan alguna duda. Doctor Edgar, muchísimas gracias por compartir no solo el conocimiento, sino también un poco de filosofía, ¿no, doctor Edgar? Le agradezco un montón. Saludos desde Ecuador, sabemos que usted se encuentra allá a kilómetros de distancia en México, y pues para nosotros siempre va a ser importantísimo el compartir con expertos, sobre todo en COEX, que buscamos siempre que se ancle la experiencia más del conocimiento, es lo que buscamos. Estimados participantes, si tenemos alguna duda, por favor, pueden dejarlo en el chat. Mientras tanto, pues, doctor, creo que usted ya nos ha otorgado de igual manera ese mensaje final, ¿no? Doctor, le comento algo. Le cuento que estamos con varios médicos nuevos, de igual manera recién graduados, al igual de algunas universidades. Yo sí quisiera un poquito más enfocado a esta juventud, a los futuros galenos que van a estar dentro de nuestra sociedad, no solamente dentro del Ecuador, sabe que también hay ese potencial internacional. Y usted pueda compartir, por favor, ese mensaje para nuestros chicos, mientras, pues, si es que hay una pregunta, pues la puedan formular. Le escuchamos, doctor Edgar. Sí, pues algo que yo, afortunadamente en el hospital donde estoy, tengo la fortuna de tener residentes a mi cargo. Yo soy el profesor titular de la especialidad y también tenemos médicos internos de pregrado. Y algo que yo les puedo, y siempre, siempre se los voy a decir a los médicos internos, por favor, si
estudiar medicina no nada más es ponerse la bata, no nada más es ponerse el estetoscopio. Para ser médicos, no solamente hay que parecer, también hay que actuar como médicos. Entonces, Mm, no se desentiendan de sus pacientes, siempre busquen que los pacientes estén bien atendidos, no dejen solamente, no sean mandaderos de, ay, pues llevo la muestra al laboratorio y la traigo y pues ni siquiera la revisé, ni siquiera sé qué es lo que está pasando. Y eso, pues a ustedes les va a enseñar, a nosotros ya no sabemos los valores normales, nosotros ya sabemos un electrocardiograma, pero las nuevas generaciones no saben ni leer un electrocardiograma y eso preocupa porque tampoco preguntan. Entonces, no crean que lo saben todo, nadie lo sabe todo, siempre pregunten, nunca se queden con dudas porque es para nuestro crecimiento y nuestra formación. Hablamos, doctor, de tener iniciativa y a su vez también de tener más predisposición sobre la profesión que estamos estudiando, ¿verdad, doctor? Más bien, Así es. gracias, gracias por esas palabras. Doctor, tenemos una pregunta, nos dice Paul. Doctor, buenas noches, una pregunta. Había mencionado que la dextrosa únicamente se usaba para fluidoterapia. Cuando se fue el audio en ese momento, si podría repetirlo, por Ah, favor. Se le ha ido el audio sí, a nuestro ok. compañero, no sé si le repetimos Sí, esa parte, por favor. sí, la dextrosa únicamente se debe utilizar en casos de hipoglucemia para evitar lo que es un paro por hipoglucemia, ¿eh? Pero en realidad no es una solución que se deba utilizar para reanimación por la facilidad de que tiene de fugarse al tercer espacio y por la hiposmolaridad que contiene. Perfecto, doctor Edgar. Más bien, muchísimas gracias. Justo estaríamos pues concluyendo su ponencia.